esposa hacía hace un momento que, como bien hoy día tenemos las redes sociales en nuestras manos todo el tiempo, entonces podemos ver cómo lamentablemente el evangelio, y ya no es el evangelio, ya realmente lo que hoy la gente hace ya es un negocio y ya es algo lucrativo, algo en el cual quieren beneficiarse. Yo creo que el 99% de la gente que predica en las redes sociales, que tiene páginas, lo hace con ese propósito. Las transmisiones que se hacen hoy en día se hacen con un objetivo. El objetivo es tener muchas visitas y para ganar dinero. Eso es uno de los problemas que hay. Y el otro problema que hay es que el mensaje que se está dando es un mensaje que está diluido. Ya le han rebajado, como la medicina, cuando primero tenía un efecto bien alto y cobraba un poquito para sanarse. Luego la han diluido para dosis mucho más pequeñas, para que ya no le haga efecto. Pues así han hecho hoy en día con la palabra de Dios. El mensaje siempre ha sido fuerte, siempre. Lo que pasa es que la gente no estudia la Biblia y como no estudia piensa que no es así. Pero así ha sido el mensaje. Tan fuerte y tan severo fue el mensaje de Dios para Adán y Eva cuando les dijo, ustedes comieron del huerto, pues ustedes se van. Los tiró, si podemos decir, los tiró a la calle, los sacó de ahí, del lugar, del precioso paraíso, del lugar que Dios había creado. Dice la Biblia que Dios plantó un huerto para que estuviera el hombre y la mujer allí. No así con las demás cosas que dijo, hágase la luz, fue la luz, produjo la tierra hierba, semilla. Dice que Jehová Dios plantó un huerto y puso ahí al hombre. O sea, el hombre estaba en un lugar especial. Pero cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron el mandamiento, Jehová Dios los sacó fuera de ahí. O sea, Dios es severo, Dios es riguroso con su palabra. Más adelante, en Génesis 6, cuando la humanidad se pervirtió, se corrompió a un grado de que ya no había... Dice que los pensamientos de ellos solamente eran de continuo, solamente en el mal. Pues Dios dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser humano que he creado, desde el hombre hasta el reptil. Raeré, ¿sabe qué quiere decir eso? Como scrape them out, como un scraper así. Los voy a, más que barrer, eso es, raer es arrancarlo de la raíz. El mensaje de Dios siempre ha sido severo. En cualquier parte que lo vemos de la Biblia, ha sido severo el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que uno se condene. Pero el mensaje que se está dando hoy en día ya no es el mismo. Ahora es un mensaje que tiene que gustar, que tiene que tener punch, tiene que llegar, tiene que mover las emociones. No podemos dejar que el hermano se moleste, porque si se molesta ya no va a venir, o ya no va a dar, o la familia, se va a ir una familia, entonces vamos a ser más pocos. Entonces siempre el mensaje va a redundar, yo siempre digo, por las ramas, por donde no compromete a nadie. Es más, si doy un mensaje serio, me comprometo a mí mismo y eso ya no me conviene a mí, entonces mejor lo voy a bajar de tono para que así yo no me comprometa. Así hay mucha gente hoy en día, claro que no lo dicen, pero para el buen entendedor uno se da cuenta. Y el que conoce la palabra de Dios sabe qué hay detrás de todo eso, sabe que el mensaje ya no está siendo predicado correctamente. Por esa razón es que nosotros no estamos allá. Y si nos toca, como dice Josué 24:15, cuando él le dijo a todo el pueblo de Israel, fíjense, más de 1 millón de personas, él le dijo, miren, si ustedes quieren volverse a los dioses de los amorreos en la tierra en la que habitan, o si quieren ir al otro lado del río, háganlo, váyanse, yo no puedo estar detrás de ustedes, yo no puedo vivir la vida de ustedes, yo no puedo estar en casa de cada uno diciéndole cómo van a vivir su vida delante de Dios, yo no puedo. Y no había internet en aquel tiempo. Josué, ellos no predicaban, no daban la palabra en una videograbadora, no había. Ellos tenían que dar el mensaje así. Entonces Josué dijo, ustedes no quieren, váyanse, pero yo me voy a quedar, dijo él. Mi casa y yo, dice, vamos a servir a Jehová. Y esa es la responsabilidad, es que la gente no le mete este mensaje a las familias. El mensaje del primer siglo fue, ven, discipula a las familias, bautízalos, enséñales la palabra de Dios, y esos tienen que discipular a otros, y a otros, y a otros, y a otros. Y cuando sean millones, lo traen a un lugar para que adoren. No les dijeron eso. Sigan
Sigan enseñando, sigan. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo no era traernos a un lugar y construir un lugar bien grande y tener miles de personas aglomerados en un lugar. Ese no era el mensaje. ¿Para qué quiere usted miles de personas a su alrededor si ninguna de las personas es temerosa de Dios? ¿De qué se va usted a llenar, hermano? ¿De quién vamos a aprender? ¿A quién vamos a mirar? Dios no quiere miles. Es más, Jesús dijo, esfuércense a entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos, dice, entran por ahí. Nosotros no queremos ser de los muchos, queremos ser de los pocos. Y cuando el Señor venga diga, siervo fiel, fuiste fiel en lo poco, te voy a dar entrada en el gozo de tu Señor. Con los muchos te pondré, porque esa es la palabra del Señor. Vamos entonces en esta mañana a continuar con nuestro libro que estamos llevando, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Semana pasada predicamos un poco acerca de la unidad, de lo que el cuerpo de Cristo debería tener, lo cual es una unidad. Estábamos la semana pasada en el verso 15. Hablábamos acerca de esta palabra perfectos, que en griego es teletoi. ¿Okay? Y esa palabra perfecto lo que quiere decir es una persona que ha alcanzado madurez, una persona que está completa y una persona que puede tomar decisiones correctas. Eso estábamos ahí la semana pasada en el verso 15. Dice así que todos los que somos perfectos o completos o maduros o cabales, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello dice a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hablando de unidad, hablando de que el cuerpo de Cristo debe estar unido, no debe estar separado. Y explicamos la semana pasada que una de las causas que separa el cuerpo de Cristo son los grupos dentro de los templos. Los grupos de los templos, en vez de unir al cuerpo de Cristo, los separan. Porque entonces ponemos a las damas en un lado y los caballeros en otro lado, y los jóvenes en otro lado y los niños en otro lado. Eso de la norcería de los niños, ¿usted cree que eso estaba en el primer siglo? ¿O que eso estaba en la congregación en el desierto con Moisés? No había norcería para niños. No había. ¿Sabe qué tenían de techo? Una columna de nube. Una nube tenían de techo. Ok, entonces esto quiere decir que todo el pueblo estaba junto. Todo el pueblo estaba junto. En la iglesia primitiva, en el primer siglo, todo el pueblo estaba junto. No piense que el papá y la mamá iban a escuchar la palabra de Dios y los hijos lo dejaban en la casa con la niñera. No. Todo el pueblo venía junto. El niño aprendía, como dice Primera de Timoteo, desde la niñez aprendían las escrituras. Desde la niñez. Vamos más allá. Cuando la madre, cuando tiene al bebé dentro de ella, ese niño está escuchando y está recibiendo todo lo que la madre consume. Entonces, la iglesia, el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, no se creó con departamentos. Se creó en una sola unidad. Tenían todos la misma cosa en común, dice el libro de los Hechos 2. ¿Por qué? Porque no había separación. Lo primero que crea separación en el cuerpo de Cristo son los departamentos dentro de los diferentes templos, denominaciones. Y entonces cuando llegamos a eso, entonces ya separamos, ya rompimos la unión. No, el apóstol Pablo dice, todos, dice, tengamos una misma regla, sintamos una misma cosa, todos. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Es más, sigue diciendo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vamos a meditar en esta mañana acerca de ese verso, cuando el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. Hay una persona que dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y haréis descanso para vuestras almas. Jesús dijo,
lleven este yugo que yo les pongo y aprendan de mí. ¿Ok? Pero más adelante, cuando Jesús ya no está, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que seamos, o a la iglesia de Filipenses, y también se lo dice a Corintios? En Corintios dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Jesucristo. Acá dice, sed imitadores de mí. Miren el lugar en el que el apóstol Pablo se pone. Para que el apóstol Pablo esté en esa posición de decir, imítenme a mí, quiere decir que el apóstol Pablo era una persona derecha, recta, una persona que no comete transgresión, una persona que se cuida de agradar, como él decía, de agradar a mi Dios que me llamó. Ese es el mensaje. Ahora, el apóstol Pablo, si bien nosotros conocemos, es el apóstol que lleva el mensaje a los gentiles. Es el mensaje que lleva el apóstol que lleva el mensaje de salvación a los gentiles. ¿Ok? Entonces, dice la escritura que él se sufría a sí mismo. Yo sufro penalidades, dice, así como un buen soldado, le dice a Timoteo también. Entonces, el apóstol Pablo es un ejemplo para seguir. Hoy en día la gente anda nombrando apóstol a cualquier persona que diga que quiere ser apóstol. Es más, hay lugares con este señor Maldonado que si tú le haces miembro de parte de ellos, él te manda un título y eres apóstol. Y cualquiera puede ser apóstol. Cualquiera que tenga algo para aportar puede ser apóstol hoy en día. Y a la gente le gusta que le digan apóstol, porque los hace sentir en un lugar hasta arriba. No saben lo que es un apóstol. Pobre gente, no sabe el significado de lo que es un apóstol. No sabe lo que significa eso. No estudia la Biblia. Jamás una persona puede llegar a decir, yo soy apóstol del Señor. ¿Cómo se le ocurre? Es absurdo pensar eso. Ahora, pero la gente, como no entiende la Biblia, como son ignorantes, no conocen la Escritura, pues andan llamando apóstol y profeta a cualquier persona hoy en día. Evangelista. ¿Sabe cuántos evangelistas hay aquí en Columbus? Hay un montón. Hay un montón de evangelistas. Pero no evangelistas como dice la Biblia. Porque el evangelista era aquel que iba a un lugar donde, por ejemplo, iba a lugares donde la palabra de Dios nunca había llegado. Ese es un evangelista. El que lleva el mensaje. Evangelos, el que lleva el mensaje de las buenas nuevas. Aquí no puede venir un evangelista dentro de nosotros, porque nosotros ya conocemos la palabra de Dios. Si un evangelista va a una iglesia a predicar, ahí ya no es evangelista, porque ya la buena nueva ya llegaron a aquel lugar. El evangelista era aquel que llegaba y decía, aquí yo traigo las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles? Estas te voy a enseñar, te voy a decir cuál es el mensaje. Ese era el evangelista. Aquí en Columbus hay un montón de evangelistas, dicen ellos. Evangelistas y ni siquiera conocen la Escritura. Eso no se trata hoy día. Pero eso en la Escritura no es eso, pero hoy día eso es lo que se predica, se enseña. Entonces, el apóstol Pablo dice, imítenme a mí. Ahora, vamos a hablar en esta mañana cómo es que un ministro de Dios debe de ser para llegar a esta conclusión. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, imítenme a mí? Porque el apóstol Pablo no era una persona que había dejado todo, como lo hemos explicado anteriormente, todo lo que él tenía, su puesto, su lugar. Usted sabe que él era parte del cuerpo, del Sanedrín, de la junta directiva, de los oficiales, de los que gobernaban al pueblo. Pablo era una de aquellas personas. Y Pablo, cuando el Señor lo llama en el camino a Damasco, cuando él se convierte, dice que Pablo deja todo eso. Y después de Pablo ser la persona importante, el que cuando llegaba a la sinagoga todos lo trataban con mucho respeto y con mucho temor. Y cuando iba a los lugares a entregar las ordenanzas que ellos delegaban, Pablo era una persona que estaba en un lugar demasiado alto. Y imagínense, después de eso, él humillarse, dejar su condición de lo que era. Y entonces él dice, me he hecho siervo, dice, o me he hecho esclavo para ganar a los esclavos. Eso quiere decir que el apóstol Pablo se quitaba las ropas que tenía y se iba a trabajar con la gente esclava. ¿Para qué? Para ganar a los esclavos.
Y cuando él predicaba, dice la Biblia que muchas veces a él lo apedrearon. Lo agarraron a pedradas. O sea, después de ser él, la persona, según lo dice Hechos 7, la persona que tomaba las ropas de aquella persona que era enjuiciada y que daba su voto para que esas personas fueran apedreadas. Después de ser él, ahora él viene a ser el que es siendo oprimido. Entonces, ejemplo tenemos, muchos ejemplos del apóstol Pablo. Entonces, dice la palabra del Señor, ser imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. Porque hay una razón por la cual dice eso. Pero vamos a ver el gobierno que hoy día debe haber en el pueblo del Señor y el que hay. Porque debe haber un gobierno. Pero el gobierno no es algo que es inventado por el hombre. El gobierno, si bien hoy en día se debe escoger gente que gobierne el pueblo de Dios, no se debe escoger bajo el criterio mío o suyo. O el criterio ¿sabe que mucha gente hoy en día pone gobernantes encima de Dios? Él mismo lo pone. Y como el pastor o el líder dice, yo nombro a tal persona y ustedes voten. Sí, pero cuando él dice yo nombro, ya el pueblo ya sabe que tiene que votar por ese. Porque ya dijo que él lo está poniendo. Es como cuando el presidente acá endorsa a un candidato. Cuando dice, este es endorsado por mí. Yo lo pongo como candidato. Ya eso está mandando un mensaje al pueblo. ¿Qué dice el mensaje? Bueno, el presidente, como él sabe, pues se lo puso, pues vamos a votar por él. Eso pasa hoy en día, muchos días en las iglesias. Es que el gobierno de la iglesia no se debe escoger por lo que yo piense, por lo que usted piense, o por lo que ella, o por lo que él. No. El gobierno de la iglesia se debe escoger por lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es necesario, dice, que sea buen testimonio. Es necesario, dice, que gobierne bien su casa. Es necesario, más bien, dice, que no sea avaro, que no sea dado la ganancia deshonesta, que no sea un borracho, dice muchas cosas. Entonces, cuando esa persona ha cumplido los requerimientos, entonces ven y puedes ver por el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en el primer siglo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, la iglesia tenía un gobierno y ese gobierno debería de arreglar todos los problemas que hubiese en esa congregación. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, ¿se atreven ustedes a ir en litigio, en pleito delante de los inconversos? Dice, ¿acaso usted no tiene gente entre ustedes que puedan gobernar esos asuntos? Porque el apóstol Pablo dice, las personas que están puestas en la congregación deben ser personas capaces, ¿ok? Deben ser personas que tengan entendimiento para poder gobernar, liderar en cualquier situación. Pero no es así. Usted sabe que hoy en día los servidores públicos, por ejemplo la policía, por ejemplo el departamento de bomberos, por ejemplo la gente a la que usted y yo le pagamos para que tengan un servicio, porque toda esa gente vive y cobra un cheque de lo que usted y yo pagamos, porque todo el tiempo nosotros pagamos, por eso pagamos impuestos. Usted sabe que una persona de orden público, si usted se acerca con esa persona, usted puede pedirle su identificación, su número de placa, usted puede decirle a la persona que se identifique y el policía debe de hacerlo legalmente, está obligado a darle esa información. Porque usted es un ciudadano que le está pagando a ellos. El otro día estábamos, creo que fue en Génesis con alguien y había un carro de policía. Y creo que fue Génesis. Y se quería tomar una foto ahí, ¿verdad? Génesis. Y luego dice, pero es un carro de policía. Yo le digo, pero está bien, no pasa nada. Tú puedes tomar una foto del carro de policía. El carro de policía es solamente una herramienta más que nosotros pagamos para que ellos estén todo el día ahí y haciendo sus diligencias. Entonces, un ciudadano de a pie, si podemos decirlo de esta manera, puede ir y, no puede subirse ahí. A veces, cuando hay, por ejemplo, shows o cuando hay actividades, los policías llegan a los lugares y abren las puertas del carro y la gente va y se puede tomar fotos adentro y atrás del volante.
¿Por qué los policías hacen eso ese día y no lo puede hacer cualquier otra parte del día? Porque en ese día ellos están dispuestos o sea, no tienen ninguna, el propósito de ese día es que vayan y la gente sepa que debe haber una comunión, una confianza entre el ciudadano y el policía. De hecho, ellos dicen, debes de tener confianza en nosotros. Ahora, mientras usted sea la persona que los llama, sí. Mientras usted sea sospechoso, no. ¿Ok? Es diferente, depende de qué lugar esté. En fin, los servidores públicos están para ayudar al ciudadano. Ahora, esos son los servidores públicos. Ahora usted imagínese, cuánto más el hermano o la hermana que tiene un cargo dentro de la congregación y dice, yo no estoy para servir. Imagínese eso. Imagínese que diga, yo no estoy para servir. Mejor tú ven y sírveme a mí. No, eso está mal. Y mientras la gente siga haciendo eso de servirles, de llevarles todo, de tenerlos en un pedestal, esos abusadores van a seguir haciendo lo mismo cada día con más personas. El pobre hermano, el nuevo, el recién convertido, mira que los hermanos mayores, adultos, están sirviéndole y llevándole a esas personas todo y teniéndolos como reyes. Van a pensar que esa es la manera correcta. Eso no es así en el pueblo de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, imítenme a mí, no era porque el apóstol Pablo estaba sentado en una silla y esperaba que le trajeran todo a él. Él dice, imítenme a mí en mi servicio. Como yo por la causa de Cristo he trabajado. Es más, él dice, cuando él está defendiendo su apostolado, dice, yo he trabajado. Y es más, dice él, he trabajado más que los que se dicen ser apóstoles. Yo he trabajado más, dice él. Pero no lo hago para vanagloriarme yo, para ganarme la gloria yo. Sino él dice, todo yo lo hago por amor a Cristo. Entonces, tenemos que imitar al apóstol Pablo en servicio, en humildad. Cuando él le dice a Timoteo, cuando dice a Timoteo, en Timoteo, 1 Timoteo, cuando él está en esa iglesia y está ahí estableciendo ancianos y gobernando, le dice él, ninguno tenga en poco tu juventud, le dice. Le dice, pero sé ejemplo, dice, se escuche bien, sé ejemplo. Porque el líder tiene que dar ejemplo. ¿Ok? Y este ejemplo es la persona que te dice cómo hacer las cosas, pero no te las dice con los labios, no, sino que te da el ejemplo cómo se hace. ¿Ok? Te enseña. Hazle así. ¿Cómo? Como lo estoy haciendo yo. ¿Ok? Cuando Moisés está liderando en el desierto, Moisés no piensa que está sentado en una silla y está mandando a la gente. No. Él dice que él está sentado y está gobernando dentro del pueblo. Y cuando alguien tiene que ir a la montaña a hablar con Dios y estar allá con Dios, es Moisés la persona que va. ¿Ok? Cuando alguien tiene que ir a la guerra y pelear, es Moisés el que va. ¿Ok? Moisés no es una persona que, como la gente de hoy en día, que piensa que hay que traerle todo porque es el ungido. Si ellos son ungidos, pues entonces ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy entonces? ¿Usted qué es? Porque si empezamos a poner lugares en el cuerpo de Cristo, ¿qué va a hacer la persona entonces? Suponga que se convierte a Cristo y se convirtió hoy, y a no lleva años en el Evangelio. ¿Qué es esa persona? Hermanos, si empezamos a poner lugares en el cuerpo de Cristo como lo han hecho hasta el día de hoy, hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos el apóstol, ¿verdad? Así. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos los profetas. Tenemos evangelistas. Ok, ¿qué más tenemos? Diácono. Ok, tenemos diáconos, ok. Ujieres. Alicates. ¿Cómo? Maestros. Bueno, dice que tenemos maestros. Ok, ¿qué más tenemos? ¿Mande? Alicate. ¿Qué digo? Alicates. Alicates. ¿Qué es el alicate? El que aprieta. Bien. Esta línea y este mensaje realmente es para que nosotros entendamos realmente cómo estamos, qué es lo que tenemos. ¿Ok? Y lo que tenemos aquí
Eso es lo que gobierna hoy día el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ahora, el Señor Jesús. ¿Ok? Vamos a tomar del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mateo 28. Vayan y hagan discípulos. Ok. Para empezar, esta orden de cosas que tenemos hoy día, de títulos que tenemos hoy día, ¿qué es entonces la persona que no es ni maestro, ni apóstol, ni profeta? ¿Qué es entonces? ¿Cómo lo metemos dentro de este círculo, dentro de esta lista de títulos? ¿Cómo lo metemos? Porque Cristo murió por todos ellos y murió por él también. Aquí están los que tienen título, lo que tienen llamado, según entre comillas. Y acá está el que acaba de llegar, o acá está, vamos a decirlo claramente, acá está el que solamente gana $300 la semana y el diezmo de él, pues, son $30. Para dar un ejemplo. Porque ellos, la mayoría, y me atrevo a decir que todos los que usan este orden, se manejan con dinero de la iglesia. Todos. No he sabido de un grupo, y eso lo puedo decir yo con todas las letras, y con toda la honestidad, y con toda la seriedad, y con toda la certeza del mundo, que no hay un solo grupo de esta gente que tenga este orden dentro de los templos que no recojan dinero. No lo hay. Porque si no hubiera dinero, no hubiera nada de esto. Usted quita el dinero y mira, se acaba todo eso. Ok, ¿qué hay de aquella persona que no es parte de este grupo? Pero es que el apóstol no puede decir, es que yo soy más que él. Bueno, si no eres más que él, entonces ¿por qué no te quitas el título que tienes de apóstol? ¿Y por qué no solamente eres un hermano o un servidor de la grey? Fácil. ¿Por qué entonces, por qué el profeta? ¿Sabe qué absurdo hoy día que una persona diga, yo soy profeta? Eso es absurdo, eso no tiene ni pie ni cabeza, no en este tiempo. No en este tiempo. En el tiempo de Cristo sí. Antes de Cristo también. Era la manera como Dios hablaba con el pueblo. Era la manera como Dios se revelaba. Era la manera como Dios traía cómo Él daba sus decretos y juicio y lo que iba a venir. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? Jonah, el gran pez. Pues dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, que de aquí a 3 días esta ciudad va a ser destruida. Escuche, vino a mí palabra de Jehová, o sea, la palabra viene de él, a mí. Y entonces yo, como soy el profeta, yo voy a llevar el mensaje. ¿Qué mensaje lleva el profeta? No el de él. No el de él. Lleva el mensaje de la palabra, de lo que Dios le ha dicho. ¿Usted cree que Dios anda hablando hoy en día a la gente? Levántate y dile que me traiga más. Levántate y dile que tenemos que levantar, tenemos que construir. Levántate y dile a aquel que aquel va a hacer. ¿Va a hacer qué? Si ya el cuerpo de Cristo está completo. Ya los profetas, los maestros, los apóstoles. Claro que hoy en día habemos gente que enseñamos la palabra de Dios, como lo hace cualquier persona en las escuelas de nuestros hijos. Un maestro, alguien que enseña. Pero ese título de maestro no le da derecho a ser más que los demás. Bueno, en la escuela sí, allá secular. En el cuerpo de Cristo no. Un maestro es igual que la persona que va llegando. Debe ser igual. Si no es igual, está en el lugar incorrecto. Si un pastor es más que el que va llegando, entonces está en el lugar incorrecto. Un pastor debe ser la persona más humilde y más servicial en el cuerpo de Cristo. Yo entiendo que cuando las personas ya son mayores de edad y ya no, claro, no lo vamos a poner al pastor que ya no aguanta, ¿verdad? A mover las bancas y las sillas para pasar el vacuum. Claro, se entiende. Por eso están los demás, los que podemos hacerlo. Yo entiendo eso. Pero tampoco quiere decir que no va a hacer nada. Oye, ni siquiera poner un anuncio. De verdad, ni siquiera pasar el trapito ahí a la banca o algo. Ah, no, porque es el pastor o es el apóstol.
Es que tiene que tener un parking lot especial, un lugar donde se va a parar su carro, porque ese es de él. ¿De dónde sacan esa idea la gente? Cuando el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, usted sabe que si el apóstol Pablo en aquel tiempo hubiera existido los Mercedes-Benz o los Rolls-Royce o esos carros carísimos, o el BMW, o esos carros, él hubiera tenido un Ferrari en aquel tiempo, o uno de esos carros. De verdad, porque era mira, ciudadano romano, no, y miembro de la sinagoga, miembro del Sanedrín. Pero ¿sabe qué dice él? Todo eso yo lo he dejado por basura, literalmente. Es más, el apóstol Pablo fue aquella persona que dijo, mira, si por causa de Cristo me vas a condenar, aquí están mis manos. Imagínate el grado de humildad y el grado de fe y de mansedumbre que ese hombre tenía. Si me vas a condenar por la causa de Cristo, aquí están mis manos. Imagínate, dijo él, yo estoy dispuesto, dijo él, no solamente a ser atado, dijo él, porque un profeta descendió y dijo, agarró el cinturón de Pablo y dice la Biblia que se ató las manos con el cinturón de Pablo y dijo, así le van a hacer al hombre de quien es dueño de este cinto. Él no sabía que era Pablo. Así harán con aquel hombre de quien es dueño del cinto de Jerusalén. Y entonces el pastor Pablo dijo, ¿qué haces llorando y lamentando? Dijo él. Yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, dijo él, sino a morir por la causa de Cristo. Ese era el apóstol Pablo. Ese fue el que dijo, imítenme a mí. Este fue el que dijo, imítenme a mí. No lo que tenemos hoy en día como títeres, como gente moviendo solamente al pueblo. Entonces, el apóstol, yo no sé quién es más grande, si el apóstol o el profeta, yo no sé, o el evangelista. Pero entre esos tres, yo creo que son los que más se tiran la bola de que son los más grandes. ¿Se atreve esa gente a decir, imítenos a nosotros? Dando el estilo de vida que tienen bien vergonzoso. Imagínate, yo conocí a una de estas personas que nosotros, a lo largo de nuestra vida, nuestra estadía aquí en Estados Unidos, muchas veces hemos ido a comprar ropa al centro de distribución de Goodwill, a donde llega la ropa de segunda, decimos, o de tercera, lo que la gente ya no quiso. Muchos de nosotros hemos ido a comprar ropa ahí, a Goodwill, donde la ropa vale 5 o 6 dólares y cuando está en etiqueta, y usted maneja una etiqueta verde, amarillo, rojo, no sé qué, o morado, entonces está ¿qué? A mitad de precio. Entonces la gente va y aprovecha a comprar su ropa. Pero estas personas, especialmente uno de estos, que dice que es apóstol, dealers, Macy's, cuando estaba Parisian, esas tiendas, Elk, ¿cómo se llamaba? Literalmente, vas ahí, iba y compraba. Y zapatos, puros zapatos de Florsheim, puros zapatos de italianos, zapatos de piel de cabra, chamarras de piel de cabra. Y entonces, ¿qué hace a esa persona mayor que nosotros? En el cuerpo de Cristo no debería ser mayor. En el cuerpo de Cristo Jesús dijo, si yo que soy su maestro y su Señor, dijo él, me he quitado la ropa, me he fajado, dijo él, para lavarle los pies a ustedes. Ustedes deben de hacer lo mismo unos con otros. Cuando tú le lavas los pies a tu hermano en el primer siglo, está diciendo, hermano, yo soy igual que tú, mírame. Amén. Aquí yo me agacho delante de ti y me pongo como un esclavo y me quito mi comodidad y me quito todo y te estoy lavando los pies porque yo soy igual que tú, soy tu semejante. Eso era el mensaje del primer siglo. Jesús dijo, yo soy el maestro, su Señor. Y yo le he lavado los pies a todos ustedes. Cuando yo con Pedro le dijo, yo no soy digno que tú me laves a mí los pies. Y Jesús dijo, Pedro, si yo no te lavo a ti los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino. Entonces lávame todo, dijo Pedro, completo. No, dijo Jesús. El que está limpio, dijo, no necesita sino lavarse los pies. ¿Cuál era el mensaje detrás de eso? Yo soy su maestro y yo me estoy humillando igual que ustedes. Además estoy diciendo menos que ustedes. Ustedes hagan lo mismo. Cada vez que tú le laves los pies a tu hermano,
y te toque quitarle toda la mugre, toda la suciedad, y te toque verle todas las imperfecciones, y más aún, esos pies que han estado en el lodo, en la tierra, allá en el lugar sucio, tú vas a lavar con esa mano, y esa misma mano son las que vas a llevar para comer. O sea, te está dando a ti el mensaje de que yo debo de humillarme delante de mi hermano. No había maestros, ni apóstoles, ni profetas, ni nada que ver ahí en esa mesa. No había. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, un mandamiento nuevo les doy, dijo Él, que se amen los unos a los otros. Usted, hermano, piensa que uno de estos evangelistas, apóstoles, maestros, demuestra amor con toda la soberbia con la que tratan a la gente. ¿Qué clase de amor es eso? Eso no es amor. Tú piensas que esta, Emma, yo miré una vez a una de las mujeres de esta persona que agarraba el diezmo de no sé de quién era, y agarró, sacó el dinero y agarró el sobre y lo tiró a la basura. ¿De veras? Tirar a la basura, claro que es un sobre, no pasa nada. Pero mira, ese dinero que esa persona ganó, sufrió, quizás se levantó a las 4 o 5 de la mañana para ir corriendo, soportó esos calores allá afuera, parte de su vida, su sudor, su cansancio. Y ahora tú vienes y dices que hay que dártelo a ti. Oye, qué sinvergüenza, qué vividor. ¿Por qué yo voy a quitar el dinero a la gente? Al contrario, mira, muchos de esa gente que está en estas posiciones son gente con ciudadanía estadounidense. Muchos, si no pudieran viajar de un lugar a otro. Muchos son ciudadanos. Muchos no necesitan, muchos son retirados, son pensionados. Muchos el gobierno ya les dio una pensión, ya quizás tuvieron un trabajo, un servicio militar, ya los retiraron. No necesitan más, pero le siguen quitando al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos son los grandes. Pero el apóstol Pablo no hacía eso. Todo lo que ellos hacen hay que remitirlo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo hizo, bueno, tendrás derecho. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo dijo, yo no he usado de ningún derecho, dijo él. De ninguno. ¿Tengo derecho de que me des de comer? Dijo el apóstol Pablo, sí. Porque la Biblia dice, no le vas a poner bozal al buey que trilla. Y el obrero dice, tengo derecho de que me des de comer. Pero ¿sabes qué dice él? Yo no he usado de este derecho, dijo él. Es más, dijo él en Hechos 20, para lo que me ha sido útil, me ha sido necesario, dijo él. A mí y a los que están conmigo, dice, esta mano me ha servido para trabajar. Porque él trabajaba. Y dice, esta mano me ha sido útil para mí, para mi servicio. Yo no me iba a meter en la casa de la gente a quitarle lo que no tiene. El apóstol Pablo no hizo nada de eso. Por eso se atrevió a decir, imítenme a mí. Porque él era el líder o el anciano, la persona que estaba encima de las congregaciones. Y no se dedicó a ir a trasquilar a la gente y a quitarle a la gente lo que no tenía. ¿Saben que había un grupo de fariseos que se hacían eso? Ellos iban y se metían en la casa de las viudas y les metían a quitarle todo lo que tenían. El apóstol Pablo no. Cuidado, mucha gente que hasta hoy en día no va a ir al cielo, de verdad. El Señor no va a venir por ellos. Y qué triste, hermano, porque el Señor Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre? Dijo él. Que gane todo del mundo. O sea, que granjere. Es literalmente, es una exageración, pero lo dijo. Bueno, así está escrito. ¿De qué le vale al hombre? Dice, que granjee todo el mundo y pierda su alma. ¿De qué le vale? ¿De qué le valió? De nada. Pero este es un cáncer que sigue afectando cada día al cuerpo de Cristo. Y yo entiendo que en esos templos hay mucha gente que ama a Dios. De hecho, son tan obedientes a la palabra de Dios, según lo que le enseñan, que ellos lo que quieren es agradar a Dios. Se lo traigo al siervo, dice, porque se lo traigo a Dios. Se lo traigo a él, yo se lo estoy dando a Dios, porque esa es la lavada de cerebro que le han dado. Y esa gente se aprovecha. En una ocasión yo fui con mi familia, fuimos a un lugar de esos que venden productos de esas pirámides, realmente es una pirámide. Y entonces yo me di cuenta que dentro de esa sala habían personas que yo conocía, gente muy humilde, de verdad, gente muy humilde que dudo mucho que hayan
cursado 6º grado de educación escolar, muy humilde. Gente que no tiene educación, que está, que es pobre, que es humilde, que no tiene esa facilidad de comunicación. Y esos centros de pirámides necesitan, para que tú seas, como dicen, miembro platino, miembro de oro, miembro gold, tienes que saber desenvolverte en el ambiente con la gente. Entonces, cuando iba a la media clase, creo, salimos, porque nosotros nos llevaron engañados. Salimos, y cuando salimos, me alcanzó la persona que estaba organizando el evento, el director de eso. Entonces me dijo que por qué me iba. Y entonces él me dijo que él era la persona que estaba. Le dije, ¿sabe qué? Tú eres un mentiroso, le dije. Y no deberías andar haciendo lo que estás haciendo, porque tú estás engañando a la gente. No lo estoy engañando. Sí, le dije, tú estás engañando a la gente. Y le dije, si tú fueras honesto, tú le dijese a la persona, ¿sabe qué? Este negocio no es para todos. Este negocio, si tú eres una persona que no eres fácil de palabra, que no puedes comunicarte con la gente, que no eres social, no te va a servir. La entrada inicial eran $85 para entrar al negocio. Y le prometían miles y millones. Y él me dijo, el tipo ese me dijo, mira, estos son me enseñó las fotos, los screenshots. Me dijo, esta es la casa que yo me acabo de comprar, una casa de $250,000. Me dijo, este es el cheque que me acaban de depositar, $60,000, $30,000. Y yo le dije a él, tú sabes que yo te creo. Yo creo que te han pagado eso. Pero tú no le puedes decirle que toda la gente que está ahí va a ganar lo mismo que tú. Porque tú sabes que estás mintiendo, le estás robando a la gente. Esa gente va a pagar yo $10.85. Le dije, ¿y sabe qué? El primer producto que van a consumir, el único que van a consumir toda su vida, no van a salir a vender. Porque hay mucha gente que yo conozco ahí, le dije que no son... Yo podría ser, le dije a él, yo podría ser un muy buen candidato para tu negocio. ¿Sabes por qué? Porque a mí me es fácil llegar a la gente. A mí me es fácil hablarle a la gente. A mí no me da miedo hablarle a la gente. Soy fácil de palabra. Yo puedo ser un candidato a tu negocio. Pero yo no hago eso porque le dije, porque es un fraude. Porque estaría robando a la gente. Además, yo soy cristiano, yo sirvo a Dios. No puedo yo andar haciendo eso. Y me dijo, ¿tú sabes qué? Yo también soy cristiano. Yo voy al nuevo pacto, me dijo. ¿Tú eres cristiano? Sí. Pues peor aún, le dije, tú no debes andar haciendo eso. Tú no deberías andar haciendo eso. Ve allá, le digo, y dile a la gente, señores, la gente que no se comunica con las personas, que le da miedo a la gente, este negocio no es con usted, abandonen la sala. Y déjame solamente a los que de verdad aquí van a poder. No, tú no vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque le estás robando a la gente. Tú le estás robando a la gente. Pues mire, eso pasa allá afuera en el mundo secular. Pero ¿qué hay dentro del templo, dentro de las iglesias? ¿Qué hay dentro de donde se debería de hablar la verdad y predicar la palabra de Dios? Están haciendo exactamente lo mismo. Le venden una propaganda, un fuegazo le venden. Al final le quitan el dinero. ¿Y qué? ¿Qué con la persona? ¿Tú sabes cuántos matrimonios hay en decadencia hoy en día dentro de los templos? Tantos padres que no saben cómo educar a sus hijos. ¿Y qué hace la iglesia, que debería ser la que está ahí para ayudar, para aconsejar, para brindar atención médica, incluso en muchos casos? No lo hace. Mira por el lado. ¿Por qué? Porque eso significa que hay que invertir. Es más, si ellos quisieran invertir, ni siquiera fuera el dinero de ellos, fuera el dinero que todo el pueblo ha traído. No lo hacen. Y entonces, como dice el apóstol Pablo, imítenme a mí, porque él era un servidor. Era alguien que trabajaba en el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. No era el que estaba poniendo tropiezo. Él dice, que no te tengan en poco a ti, le dice a Timoteo. Sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Si haces estas cosas, dice, serás un buen ministro de Jesucristo. Amén. Si haces estas cosas, si no las haces, estás reprobado. Cuando nosotros pensamos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, hermano, debe ser un pueblo unido, debe ser un pueblo que se ame, debe ser un pueblo de igualdad. De igualdad. Si hay que tener como dicen, a un presidente de caballeros, que no sea solamente porque
A él hay que obedecerle porque él es el presidente. Porque él le tiene que dar cuentas al pastor y el pastor al apóstol y sucesivamente. Cuando creamos ese tipo de títulos y de jerarquías, nos metemos en problemas ya. Usted y yo debemos ser iguales. Donde quiera que vamos debemos ser iguales. Y debemos saber que yo no estoy para que me sirvan. Yo estoy para servir. Es cierto que, cuando estoy en la mesa, mi esposa, mis hijos me traen a mí la comida, me sirven de esa manera. Pero ellos saben que yo estoy afuera trabajando y sirviendo para ellos. O sea, es un círculo. Pero en la iglesia no debe ser así. En la iglesia no debe de servir primero al apóstol, primero a la profeta, a la pastora. Es que ellos son ¿los qué? Los meros meros. No de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Quién sabe de qué meros meros? ¿Quién sabe de qué? Cuando el apóstol Juan escribe Revelación o Apocalipsis, cuando él dice, sinagoga de Satanás hay en algunos lugares, es verdad. Porque así está muchas veces. Vamos a ir al libro de Hebreos para ir cerrando. Hebreos 13:7. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí según el ejemplo que ustedes han visto. Y en Hebreos 13:7 dice la palabra del Señor. Es un texto que mucha gente lo toma y dice, sí, pero aquí dice. Pero vamos a decir lo que dice aquí. Dice 13:7. Acordaos de vuestros pastores. ¿Ok? Acordaos de vuestros pastores. Muy bien. Que os hablaron la palabra de Dios. Aquí está el punto. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Para empezar, cuando habla de pastores, está hablando generalmente de un grupo. De aquel grupo que les habla, que les enseña la palabra de Dios. Ok, generalmente. Acuérdense de ellos, dice. Segundo, dice, consideren cuál es el resultado de su conducta. Y entonces dice, e imitad su fe. Lo cual quiere decir que no por el hecho de que una persona sea pastor o enseñe la palabra de Dios hay que imitarlo. No. No por el hecho de que haya tenido un título universitario, Hebreos 13:7. No por el hecho de que sea una persona que ha recibido un curso de teología o haya ido a un seminario, hay que imitarlo. No. Dice el escritor de Hebreos, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Considerar. La palabra considerar en este caso es la palabra griega anaterontes. Y anaterontes lo que quiere decir es analizarlo, poner a prueba. ¿Ok? Considerad cuál es el resultado. Hay gente que comienza bien, si podemos decir, enseñando la palabra de Dios. Hay gente que comienza bien, pero a mitad del camino o a un cuarto del camino o no sé a qué parte del camino se desvía. Y entonces ya su objetivo ya no es enseñar la palabra de Dios, ya no es enseñar el amor de Dios, sino que se desvía hacia otro lugar. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Éxodo, cuando Dios le dice, y anteriormente Jetro también le dice, busca a varones dentro del pueblo para que te ayuden a gobernar. Y le dice, varones de verdad, le dicen. O sea, varones completos, varones que tengan madurez. Varones que no sean ávaros. ¿Ok? Que sean honestos. Porque esas personas van a saber liderar al pueblo. Y el término anciano, lo que tenemos en la Biblia, en las cartas del apóstol Pablo, el término anciano quiere decir una persona que está completa para gobernar. No es, ¿por qué? Porque si la persona es avara, si es amador del dinero, el dinero le va a cegar.
y no va a poder dar un juicio imparcial. No va a poder juzgar entre una cosa y la otra. Usted sabe que muchas veces la gente hace juicio y su corazón o su decisión se inclina hacia el favoritismo. Cuando yo he estado en lugares en el que, bueno, como yo no doy, pues mi opinión o lo que yo estoy diciendo no vale. Vale la opinión del otro. ¿Por qué? Porque el otro da. Porque el dinero, dice el libro de Proverbios, ciega el entendimiento. ¿Okay? El soborno ciega el entendimiento. No debes aceptar cohecho, dice, no debes aceptar soborno. Porque cuando lo aceptamos, hermanos, si usted me da dinero a mí y luego viene que yo hable en un problema en el que está metido, yo voy a hablar a su favor porque mis intereses están comprometidos. Dice la palabra del Señor, el hombre de Dios, dice, debe ser una persona sin doblez. O sea, no te puedes dar para un lado, debe ser derecho. Entonces esta carta de Hebreos dice, acuérdense de ellos, consideren cuál ha sido su resultado. Tenemos que considerar, si aquella persona dice que es un pastor, bueno, vamos a considerar qué es el resultado de su conducta. ¿Es pastor realmente o es un servidor por dinero? ¿Es pastor realmente o es un asalariado? El Señor Jesús dijo, el asalariado, dijo él claramente, ve venir al lobo, ve venir al peligro y huye y deja a las ovejas desprotegidas. Pero el buen pastor, dice, da su vida por las ovejas. Usted sabe que el redil, lo que la palabra del Señor llama como redil, es el lugar, el aprisco, es el lugar donde se ponen las ovejas. Y no tiene una puerta. El pastor es el que se pone en la puerta. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Porque Él está ahí en la puerta. Él es la puerta literal, el espacio que hay entre las piedras es la puerta. Y el pastor está allí, listo para dar su vida por las ovejas. Hay que considerar si lo que tenemos hoy en día en los templos realmente son pastores o son asalariados. Si son asalariados, entonces no hay que imitar su fe. ¿Por qué? Porque su fe lo que nos está dando a entender es que es una persona que está ahí por el dinero. Hebreos sí, mucha gente lo menciona. Dice, pero Hebreos dice, acuérdense de los pastores. Sí, pero no leen el verso completo. El verso completo dice, consideren cuál ha sido el resultado. Pongan a prueba cuál es el resultado de aquella persona. Cuando ustedes lo pusieron a prueba y ven que es una persona que pasa el filtro de la palabra, entonces vayan y imiten su fe. Y entonces caemos, lo dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí. Así dijo el apóstol Pablo. Entonces caemos, dice, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque mi fe ha sido juzgada, ha sido puesta a prueba, ha sido considerada por los hermanos, y entonces vengan y imítenme. Por eso está el mandamiento ahí. Acuérdense de los pastores que les hablan la palabra de Dios. Acuérdense de ellos. Y el apóstol Pablo en otra escritura dice, los ancianos, dice, que gobiernan bien, sean tenidos en doble honor, dice. Y mayormente los que le enseñan y predican. Escuche, los ancianos que gobiernan bien. Gobernar bien. No como hoy día. No como hoy día. Hoy día hay ancianos en la iglesia, pero los ancianos que lo ponen a beneficio del mismo que los puso. Los ponen para que sean los que mangoneen o para los que como un títere los muevan a la gente. De eso no se trata. No se trata. Los ancianos que habla la Biblia son ancianos que gobiernan y deben de gobernar sin doblez. Que no sean, pues me voy para un lado porque este me conviene. Alicate. Para el otro no. Alicate, como dijo el hermano. Pues sí, los que están ahí para apretar a la gente, para meterle temor. ¿Por qué hay que meterle temor al pueblo de Cristo? ¿De dónde sacamos que hay que meterle temor a la gente? ¿De dónde lo saca la gente? Es que si no vienes, el diablo te va a robar, el diablo te va a traer enfermedad, el diablo aquí, el diablo allá. Oye, como que el diablo fuera todopoderoso, por favor. El diablo no tiene lugar nada que hacer con nosotros. Pero ellos sí dicen, es más, si dicen, si tú no das, no vas a ir al cielo. Eres un ladrón y los ladrones no entran. Más ladrones son ellos, sin vergüenza, que a través de la palabra, usando la palabra, están robando más a la gente. Y roban miles.
y siguen robando. Ah, y además, ¿saben qué? No pagan ni un centavo de impuesto. Imagínense, esas son más ladrones que usted y yo. Por lo menos si usted no da en un lugar, usted paga su impuesto, pues ellos no. Ellos de todo el dinero, todo es cash money. Ojalá hay un día, de verdad, ojalá hay un día pusieran una ley para que cobren taxes en todo ese dinero que están llevando esa gente. Pero el día que lo hagan van a reparar y van a brincar, eso sí. Pues yo estaría de acuerdo con eso. ¿Por qué usted y yo tenemos que trabajar y pagar impuestos? Y ellos ni trabajan y le quitan el dinero a la gente y tax free money, no tienen que pagar impuestos. Son más ladrones ellos muchas veces. Ellos sí son ladrones con todas las letras. El pueblo de Dios no, hermano. Debemos de entender qué es lo que la palabra de Dios dice. Dios no te va a condenar a ti. Dice el apóstol Pablo. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Y sabe qué dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Gálatas te dice claramente cuáles son las obras de la carne. Y en ninguna de esas, ahí no aparece el dinero. Que digas, es que yo no digo diezmo y yo soy obrador de la carne, no. Lo que pasa es que por el desconocimiento de la palabra de Dios hemos llegado a estos extremos. Y rogamos de verdad que el mensaje sea compartido por ahí, que llegue. O quizás alguien lo escuche y haga un eco en su vida y analice. Yo siempre invito a la gente, estudie la palabra de Dios. Lea la palabra, no me escuche a mí. O sea, escuche la palabra de Dios, supervise, analice lo que estoy diciendo. ¿Qué interés tiene esta persona de enseñarme de esa manera? ¿Por qué me está enseñando de esta manera? Si usted le da dinero al pastor o a una persona que está enseñando, el mensaje no va a llegar completo. Va a estar comprometido. Así que, como dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí, pero para que ustedes me imiten a mí, yo debo dar ejemplo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, a dar gracias a Dios, esperando que esta palabra que hemos hablado, que lleve fruto, como dice bien la palabra del Señor, y que pongamos en práctica y que tengamos en cuenta realmente que todos nosotros somos iguales en el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar en este día. Acordemos siempre de orar por unos por otros, por las diferentes necesidades y por nuestras familias siempre. Ora por nuestros hijos, sus nietos, sus hermanos, sus familiares, y que el Señor nos siga manteniendo en unidad, caminando haciendo su voluntad. Voy a pedir a nuestro hermano Carlos que nos ayude a respetar, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tu palabra ha sido verdadera, Señor. Ha sido de navaja de dos filos, Señor, entrado en nuestras vidas, Padre. Vamos a ser imitadores de ti, Señor, llevando la palabra y siendo un ejemplo, Señor, delante de la sociedad. Te damos gracias por nuestras familias, Señor, nuestros hijos. Gracias porque ellos también tienen salud. Gracias, Padre, Señor, te damos por la familia, las esposas, Señor, nuestros nietos, nuestras nueras, Señor. Gracias por nuestros padres. Gracias, Padre, te damos por todo lo bueno que tú has sido en nuestras vidas, Señor. Cuida a los niños que van a empezar la escuela, Señor, bendícelos y protégelos siempre. Que sea tu palabra la que llegue a las escuelas, Señor. Vamos a empezar a llevar tu palabra por el mundo, Padre, como sé. Vamos, Señor, te pedimos oración por los enfermos, Señor, por James, por todas las personas que necesitan sanación, Señor, pon tu mano sanadora, Señor, en ellos, Señor. Te damos gracias por nuestras vidas, nuestros hogares, Señor, porque tenemos un lugar donde buscar tu palabra verdadera, Padre. Que seamos imitadores de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Amén, Señor Jesús. Okay.